Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, Mirta. Bueno, ahora estaba leyendo en esta versión. Esta es la nueva Biblia española, ¿no? Esta es la de Schockel. Creo que Justo sí, hoy la Biblia española. justamente hoy. Hoy. Justo hoy. No, no, no. La de Schockel y Mateos. Y bueno, quiero leer el mismo texto y para que vayan comparando algunas cosas que es interesante. O sea, por supuesto el texto va a ser lo mismo, pero cuando a veces lo dice con otras palabras, por ahí amplía Claro. el sentido, ¿no? Vale, a ver. Sí, Ah, en él estaba la vida. claro, claro, porque es en ella, en la luz, En él porque es el verbo. el verbo. Claro. Lo que pasa sí, lo que pasa es lo siguiente, que en el griego, en español la palabra luz es femenina Ah, y en griego es masculina, fotos, masculina. ah, Entonces, allá por hacer traducción literal, entonces lo toman en masculino porque el original está en masculino. ajá. ¿Sí? Pero el sentido correcto, digamos, para la traducción sería femenino. ¿Ve? Pero si es literal es masculino. Claro. Entonces, por eso es en ella se refiere a la luz, porque o sea, es como el texto dice, sería eso, en la luz estaba la luz. En la luz estaba en la luz estaba la vida del hombre. Bueno, dice como está, es interesantísimo como está el texto acá. Al principio ya existía la palabra. ¿Eh? O sea, ya ahí ya existía la palabra. La palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios. Mediante ella se hizo todo. Sin ella no se hizo nada de lo hecho. Ella contenía vida y esa vida era la luz del hombre. Esa luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han comprendido. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz y que por él todos llegaran a la fe. No era él la luz, sino solo testigo de la luz. La luz verdadera
la que alumbra a todo hombre, estaba llegando al mundo. En el mundo estuvo, y aunque el mundo se hizo por medio de ella, el mundo no la conoció. Vino a su casa, pero los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, los hizo capaces de ser hijos de Dios. A los que le dan su adhesión, y estos no nacen del linaje humano, ni por el impulso de la carne, ni por deseo de varón, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo hombre, acampó entre nosotros, y contemplamos su gloria. Gloria del Hijo único del Padre, lleno de amor y fidelidad. De él daba testimonio Juan cuando clamaba, este es de quien yo dije, el que venía detrás de mí me ha pasado delante, porque existía antes que yo, porque de su plenitud tomamos, porque su plenitud todos nosotros recibimos. Ante todo un amor que responde a su amor, porque la ley se dio por medio de Moisés, el amor y la fidelidad se hicieron realidad en Jesús el Mesías. A Dios nadie le ha visto jamás. Es el Hijo único, que es Dios y está al lado del Padre, quien lo ha explicado. Este, sí, o sea, te dice lo mismo, pero en otras palabras, y amplía mucho más el sentido, ¿no? Mira, Bueno, dice, dice que estaba llegando. estaba llegando. Ya dice, estaba llegando. Claro, sí. Claro, porque la idea es, estaba, claro, porque, claro, estaba, ¿no? Obviamente. Pero él estaba llegando, eh, es más como que una relación, un movimiento continuo de acercamiento. ¿Sí? O sea, el presente continuo. claro, claro, estaba llegando. O era un pasado continuo también, en realidad pasado continuo, sí. Eh, de, no es que estaba ahí quieto, estático, sino como que siempre estuvo llegando. Por eso hablamos la otra vuelta también de esa idea de que Dios siempre está creando. No es que Dios creó, sino que Dios siempre está creando. ¿Se va? Que siempre, en este momento estamos siendo creados. No es que Dios creó y terminó, sino que estamos siendo creados. Bueno, es más o menos esa misma idea. No es que no es que Dios o la palabra estaba, sino que estaba ocurriendo o estaba llegando, ¿no? Eh, esta al principio, cuando dicen, al principio ya existía la palabra y la palabra se dirigía a Dios. Mm. Dice el texto en Reina Valera, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En cambio acá dice, la palabra se dirigía a Dios. O sea, porque estar con, o sea, que no contradice una cosa con la otra. Si yo estoy con alguien, yo soy el que le hablo a ese. O sea, no es como que si yo estoy con alguien, ese se dirige a mí. No, la idea es esa. Si yo estoy con alguien, entonces yo me dirijo a alguien. Si la palabra estaba con Dios, la palabra se dirigía a Dios. Pero al mismo tiempo, la palabra era Dios. O sea, y la palabra se dirigía a Dios significa, habla de comunicación, ¿no? De, de esta idea que es muy bonita, por ejemplo, cuando uno habla de la Trinidad, no en el sentido de, nunca vamos a entender la Trinidad. Es imposible entenderla, digamos, en nuestra forma racional de pensar. Eh, pero una de las cosas
más lindas de la Trinidad, que yo creo que es el mensaje más tremendo de la Trinidad, es que la Trinidad no es jerárquica, como generalmente a veces la hemos pensado, ¿no? Porque el Padre es el mayor, después viene el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, Es así. claro, y no es así. No Y que ni se- siquiera, claro, y ni siquiera, a veces también la pensamos como un triángulo, donde el Padre estaría arriba y abajo, bueno, tampoco, o sea, porque así ya visualmente se ve al Padre arriba. Resulta que la Trinidad es como si fuera circular y, y el mensaje de la Trinidad o el sentido de la Trinidad, que es una continua interacción de amor y solidaridad. Es decir, la Trinidad es la comunión o la comunidad, lo sumo, ¿no? O sea, lo máximo. La Trinidad es la máxima vivencia de la comunidad. Una comunidad en donde no hay uno superior a nadie y donde todos cooperan y cooperan en amor. Ese es el sentido, perdón, ¿eh? A ver, bueno, me saca un segundito. Este es el sentido que le dieron los padres de la iglesia, ¿no? Al principio, los primeros siglos. El ejemplo, la Trinidad no nos viene a mostrar, en realidad la idea de la Trinidad nos viene es a mostrar a un Dios de amor, que es amor porque es capaz de vivir, de convivir, porque, a ver, hablar de amor uno solo, sin nadie más, es fácil. El problema del amor es cuando hay más gente. Ahí, cuando uno vive solo, hablar de amor es facilísimo. Total, no hay nadie que le moleste, ¿no? Bueno, y claro, exactamente, listo, y ya está. Pero por eso, o sea, cuando decimos Dios es amor, eso lo podemos entender en la Trinidad, en el sentido de la Trinidad. Porque Dios es amor en la Trinidad, es decir, ahí en esa convivencia, en esa comunidad. No de arriba para abajo, no uno mandando al otro, nada, sino que es ese amor circular, cooperativo ahí, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en su relación y en su manifestación son la expresión máxima del amor, ¿no? Y es cuando vemos, o sea, la cuestión de la comunidad actuando en amor, ¿no? Desde Dios mismo. Bueno, lo que hoy yo les había propuesto para que reflexionemos, ¿se acuerdan qué fue? El compañero, qué bueno. Con los partidos. El compañero casi le dijo llamar a Mirta para que. Bueno, hoy la propuesta que habíamos hecho era que reflexionáramos sobre gracia sobre gracia. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Mira, Sí, que era gracia sobre gracia o esto de lleno de gracia y de verdad. O sea, todo lo referente a la gracia. Que está, claro, en el 16 y en el 17 y en el 18, ¿no? 16, 17, 18. Bueno, en el 1.14 también está. 1.14, 1.16 y 1.17. En el 1.14 dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿no?
y acampó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Ay, perdón. Bueno, lleno de gracia de verdad. Entonces lo tenemos en el 1.14. En el 1.16 tenemos gracia sobre gracia. Y en el 1.17 también tenemos otra vez gracia y verdad. Bueno. En el 1.16, bueno, vamos a ir como por partes, será. En el 1.14, en el 1.14, vamos a retomar ese. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y acá adelanto algo para el domingo que viene, que es cuando vamos a hablar de esto de a Dios nadie le vio jamás, ¿no? Ah, Que ya acá mismo dice, vimos su gloria. Claro. Aparte, repite, gracia y verdad es lo mismo que en el 17, gracia y Sí, verdad. sí, sí. O sea, los dos es como reforzando esa idea, ¿no? Claro, Y entre medio, gracia sobre gracia, es como sobreabundancia de gracia. Es exactamente. como que se le da muchísimo énfasis a todo eso. Pero totalmente. Esa idea de gracia y verdad. Y ahora, o sea, y acá me Que vos parece... leíste amor Y fidelidad. y fidelidad. Amor y fidelidad, dice acá. Y en el 14, ahora fíjense, ¿cómo es esa gracia de verdad? ¿Cómo es la gloria del Padre? ¿Cómo es la gloria del Padre? Porque uno, ¿cómo se imagina uno la gloria del Padre? A ver, le digo, ¿cómo es el imaginario la gloria del Padre? El imaginario popular, el imaginario religioso. ¿Cómo sería la gloria? Cuando uno se imagina la gloria de Dios, ¿qué se les ocurre que sea? Toda su majestad, todo su plenitud. sí. Como una luz infinita, un trono gigantesco. Hecho los pintores en las cúpulas de la ciudad. Claro. Bueno, Luminoso, pero, grande, claro, como que excede los límites, digamos. excede todo. Pero fíjense lo que dice, pero ahora lo que dice el versículo 14. Cuando dice y verdad, No, pero habría que conocer el versículo 14. claro, y habitó entre Y nosotros, el verbo pues, acampó entre y nosotros. vimos su gloria. ¿Y qué fue lo que vieron ellos? Gloria como del unigénito del Padre. Claro, ¿y cómo era esa gloria del unigénito del Padre? ¿Qué dice la primera frase? Como entre nosotros, que habitó entre nosotros, o sea que no era la misma. No era esa, era Esa. un ser humano y aparte, Claro. o sea, la gloria de Dios era ese ser humano que ni siquiera era, no andaba con las túnicas reales. Y mezclado entre la gente. Estaba como uno más de Exactamente. La gloria de Dios era eso. La gloria de Dios que se manifestó fue un ser humano de Nazaret, de donde se decía, qué bueno puede venir de Nazaret. qué bueno puede venir de Nazaret. De Galilea, que se llamaba Galilea de los gentiles. Un judío que para el Imperio Romano ni siquiera era ciudadano. Es decir, la gloria de Dios se manifestó en lo menos probable. Puede ser que el concepto que teníamos de Dios hasta acá, hasta la llegada de Jesús, acá lo baja de un montazo. Pero Lo baja que hacia sí. arriba, Pero Dios claro, Claro. a claro, la tierra como uno de nosotros. claro, esa fue la gloria de Dios. O sea, por eso a veces queremos ver a Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Cuál Cristo quiero ver, no?
y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria, dice la Claro. canción, ¿no? Sí. Todo. Lo contrario de acá. Porque acá el resplandor de la gloria de Dios está en ese ser humano hecho carne que vivió en Galilea, en Nazaret, que no tenía donde recostar la cabeza, que lo expulsaron de la sinagoga, que tenía problemas con su familia, o sea, vulnerable. Acá en la comunidad se ha compartido, yo también lo he compartido, pero alguien lo compartió primero. Fue un poema de Gabriela Mistral, el imaginero, ¿no? El que vende imágenes. Sí, Y al final termina diciendo, si quiere ver a Nazareno, búsquelo entre los pobres del pueblo, claro. de los oficios, Ahí está Jesús. claro. Jesús no No está está en los museos, ni en los museos, ni en los tronos, ni en los grandes templos. Que no vamos a hablar de esto. O sea, todo eso es bonito, ¿eh? O sea, no hay que decir que no. O sea, todo bonito como manifestación del arte humano es maravilloso, ¿no? Lo que los templos. Pero el problema es mezclar eso o vincular eso con la gloria de Dios, Claro. ¿no? Es decir, acá está y allá no está. No, es al contrario. Creo que la señora Mistral le dio este pasaje. Y pudo verse. Cuando que dio el poema había leído. Sí. Bueno, pero esto será tema del próximo domingo. Igual ya, para cuando el próximo domingo, entonces ya saben de qué vamos a hablar. Entonces vienen Ya también. ya tienen. Ah, También la habrá terminado. Otra vez volver a quedar un vacío ahí. bueno, entonces dice, volvemos otra vez a La la, gloria. a la gloria, ¿no? Contemplamos su gloria, gloria como el Hijo único del Padre, lleno de amor y fidelidad. Me llama la atención de que tenga que decir único. ¿Por qué tendrá que decir único? O unigénito, lo mismo. Sí, ya sabes que es uno. Por ahí para reforzar la idea. Claro, Quizás no sé, estoy delirando. Quizás en esa época había algunos pueblos que seguían otros dioses y quizás pensaban que Dios podía haber engendrado otros hijos. No sé. claro, es ¿Cómo? que, sí, Entonces, puede ser que para aquella época, sobre todo en la cultura española, cuando todo este lenguaje de traducción al español, ¿te acuerdas que el heredero era el hijo mayor, nada más? sí. Y los otros no heredaban. Claro. Y al ser un único hijo, bueno, queda todo concentrado en eso y no hay duda de que Claro que no hay división de la herencia. de esa herencia que le dio con todo, nada. Ahora, claro, y está bueno porque después dice, y de su plenitud tomamos todos. O sea, eso que le corresponde a él como heredero, Que es todo. que es todo, de ahí nos Y ahí reparte a nos todos. reparte. Claro. Único. Pero también está lo de Mirta. Recordemos, no sé si ustedes se acuerdan o no, cuando empezamos a estudiar Marcos hace unos años, que vimos el primer versículo de Marcos. ¿Se acuerdan cómo empieza? De Marcos, ¿cómo empieza Marcos? Dice que está bueno porque las palabras siempre a mí me llama la atención siempre las primeras palabras de los libros, ¿no? Por ejemplo, dice Mateo, dice, este es el libro de las generaciones de, de Jesús, ¿no? Marcos dice, principio de evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Principio del evangelio. Y acá en Juan dice, en el principio era la palabra, ¿no? O sea, Sí. remiten otra vez a esta idea de volver al principio. Pero Marcos, y acá es donde decimos algo, una palabra que no gusta, no gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? El Evangelio
es tremendamente subversivo. ¿Sí? Subversivo. O sea, digo, es la palabra que no gusta de ninguna manera. ¿Por qué es subversivo? Cuando decimos el evangelio, era una palabra política de Roma, del imperio, que vinculada al César. O sea, evangelio significa buen anuncio. Entonces, ¿cuándo se proclamaba un evangelio en el imperio? Se proclamaba un evangelio cuando nacía un nene en el palacio. Entonces se proclamaba el evangelio, se anunciaba por todo el imperio. ¿Eh? Se proclamaba un evangelio, por ejemplo, cuando se ganaba una batalla o cuando un César o alguien de la familia del César se casaba. Es decir, tenía que ver con las noticias grandilocuentes que ocurrían en el palacio. Eso eran los evangelios. Y entonces viene Marcos, que es de los primeros se va a ir contra Roma, porque el Evangelio de Marcos es profundamente antiimperial. Y dice, a eso le llaman a ustedes buenas noticias. Ganar una batalla, le llaman buenas noticias, donde mataron a un montón de gente, después dicen que es una buena noticia. No, la buena noticia es esta. Principio de la buena noticia. Somos nosotros los que tenemos la buena noticia, dice Marcos. Y sería la cancha, dice, hijo de Dios. O sea, el César, ese que dicen que es hijo de Dios, no lo es. Yo voy a hablar de... Yo te voy a decir quién tiene el Evangelio y quién es el hijo de Dios, dice Marcos. Yo te voy a decir quién. Eso lo dice como en... Claro, pero, o sea, en una frasecita, así de principio te dice, yo te voy a decir quién es el hijo de Dios y quién es el que dice el Evangelio. Con precisión. Así, la primera frase del Evangelio de Marcos le da un plomazo al Imperio Romano, lo descabeza, ¿no? El Evangelio de Juan también, pues el unigénito, es decir, ¿tiene Dios otro hijo? El César no puede ser hijo de El Dios, César no puede ser hijo de Dios. porque hay uno solo y es Jesucristo. Exactamente. Hay uno solo y se llama Jesucristo. Decir eso en el Imperio Romano Era subversivo. era subversivo. Y mi nieta diría, ¿y por qué la bocha? ¿Y Totalmente. qué? Porque la bocha. Entonces, por eso cuando decimos que el Evangelio es político, es político. O sea, esto no era pavada. Nosotros no tenemos un emperador, el César como emperador, entonces por ahí no tiene la misma magnitud, no significará lo mismo que significó para sus primeros creyentes, seguidores de Jesús allá cuando les dijeron, y Jesús el Hijo de Dios, Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. O sea, la gente leyendo eso, dice, pero no era que el Evangelio es del César. Eso era el Evangelio era del César. A veces no, el Evangelio es de Jesús, Hijo de Dios. Y Juan va a decir, el unigénito. Ni se le ocurra al César pensar que es el César, y ni se Podría le, llegar a ser. Hijo de Dios. y ni se le ocurra a los creyentes reconocer, o sea, porque no reconocer al César como Hijo de Dios Y muchas veces era muerte. Claro, ¿No? era persecución, era muerte. Claro. claro. Y acá que te dice el Evangelio, el Evangelio de Juan dice, el unigénito. O sea, te agarran con una Biblia, un texto bíblico, un rollo de esto, y leen esto los romanos. Nada, te fuiste. Pero aún así, en la Edad Media, los reyes que querían hijo de Claro, Dios. claro. Pero no solamente eso, Claro. los papas, hasta no hace mucho, Mm, hasta no hace mucho, sí, derecho divino, algo así le decía, me parece, lo de los reyes, ¿no?
Y los papas siguen todavía con la infabilidad papal, ¿viste? La infabilidad que es palabra de Dios, más o menos. Algo así, entiendo que es la cosa. Bueno, mm, claro. Adjudicarse el derecho de Dios de perdonar, digamos. Cosa que a Jesucristo que lo cuestiona, ¿te acuerdas de quién es este? Ya está perdona pecado. Claro. Claro, claro. Pero aún así, 1500 años después, seguía. Bueno, es tremendo, ¿no? Muchas cosas para aprender de la historia. Bueno, entonces, por otra vez está esa plenitud del versículo 16, ¿no? Del versículo, sí. 16, porque de su plenitud, la plenitud, es decir, su llenitud, ¿no? Pleno, el lleno, de su abundancia. Todos nosotros recibimos. Y acá es donde vemos, ¿recuerdan que hace unos domingos pasados hablábamos de la vida abundante? De la vida abundante. ¿Cuánta vida ofrece Jesús? ¿Cuánta vida ofrece para el creyente, para la iglesia, para el mundo? ¿No? No es, ¿cómo se dice lo contrario de generoso? No es mezquino. ¿No? Avaro. Claro, no es Tacaño. tacaño. No es tacaño. Claro. No, la gracia de Jesús es abundante, abundantísima, ¿no? O sea, es generosidad sin límite. La plenitud de Dios alcanza a todos, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo elegido, o sea, palabra elegido, pueblo elegido. ¿Quién? ¿Cómo que elegido? ¿No? Eh, no, abarca a todos, la plenitud de Dios alcanza a todos, está más allá de las paredes, de las cuatro paredes de la iglesia. A veces nosotros como evangélicos, y eso cuesta también, a veces hay que sacarse los, las doctrinas aprendidas de encima, y eso cuesta mucho, porque a veces uno las aprendió como reales, y bueno, Quedan pero, marcadas a fuego. y quedan claro, exactamente, pero justamente todo el tiempo nos estamos convirtiendo. Claro, hay que estar, ¿cómo es? Reviéndolas. Exactamente, y dar pasos en la escalera, ¿no? O sea, en su momento fueron un paso. Claro. Pero ahora ya comprendo más, doy otro paso. Exactamente, listo, fue un paso necesario, quizás en su momento, y listo, ya La fue. famosa leche de los bebés. Exactamente, exactamente. Entonces, en su momento, listo, en su momento también los evangélicos nos creíamos pueblo elegido. En nosotros, si es a través de nosotros, hay salvación. ¿Eh? Nos encontramos a otra persona de otra religión, enseguida le invitamos a la iglesia para que se convierta. Porque en esa religión no se puede llegar a Dios, ¿eh? En la nuestra sí. Eso es una forma de decir somos el pueblo elegido, Y es una forma de reducir a Dios. de reducir a Dios. Totalmente. Exactamente. Entonces, no todos tomarían de ahí de esa plenitud. Claro, exactamente. Somos nosotros los que tenemos la cuestión. Pero acá dice, de su plenitud tomamos todos. Todos, no dice todos los del grupito nuestro. Claro. No, porque es gracia sobre gracia. Me acuerdo, creo que dice Torres Queiruga, que por ahí cuando están los videos, cuando pueden entrar al YouTube de las playlists, de las listas, ahí están videos de Queiruga, que están muy buenos. No sé, me encanta. El tipo dice, ¿qué tan corto sería Dios? ¿Qué tan pequeño sería el cielo si solamente van unos pocos elegidos? Si los elegidos somos nosotros, este grupo de 20, O los 144.000 que hablan ponele, ponele, ¿cómo se llama? sí, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Qué reducido, qué pequeño, ¿no?
qué pequeño sería el cielo si solamente llegan unos poquitos. Y qué grande es el infierno donde va la mayoría. La inmensa mayoría. Enorme. Ah, ¿eh? Para hacer lugar. Ah. O No, pero sea, no, pero es cierto. ¿qué tan pequeño es el cielo para que lleguen únicamente unos poquitos elegidos, ¿no? Bueno, como para pensar en esa cuestión de, de la plenitud que abarca a todos, ¿no? Que llega para todos, porque es generoso. La generosidad. Este, dice, Por hoy. es accesible a todos, ¿no? Todos tienen esperanza. Todos tienen esperanza. No hay nadie que no. O sea, de su plenitud tomamos todos, sin excepción. Y que esa plenitud sea para todos significa que todos tienen esperanza. Todos. Y como decimos, hemos dicho antes, en todos siempre hay algo bueno, por lo menos, ¿no? A lo cual podemos acudir para que esa luz crezca, que sería lo que es la evangelización, ¿no? Evangelización. Como ir no a convencer a nadie de una religión, sino a convencer que su luz puede crecer. Eso es lo que único que tenemos que convencerlo. Acompañarle a que la luz que hay en esa persona, la poca que haya, pueda crecer. Y que la poca bondad que haya en esa persona pueda aumentar. Eso es evangelizar, ¿no? Este, Ir al encuentro de la bondad, mucha o poca, que haya en la otra persona, para ayudarla a crecer. Aquí como que sobra la expresión, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todo en el 16. Ujú. Y gracias sobre gracia. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está puesto? Claro, o sea, porque es un énfasis, ¿no? Es decir, te va a decir lo mismo de otras palabras. O sea, si no lo entendés con la primera frase, lo vas a entender con la segunda, ¿no? De su plenitud tomamos todos. O también podría, ojo, A ver, de su plenitud tomamos todos, pero como que, y gracias sobre, como que nunca se va a acabar. claro. Como que no importa que tomemos todos, y cuánto tomemos todos, y cuántos abarquen, que siempre va a haber más porque hay gracia sobre gracia. O sea, como que es como vos una vez dijiste que es un río, como que da, El domingo pero también pasado. recibe. Va y recibe, Que da fluya. y recibe. Claro. Claro. Bueno, eso Aparte justamente íbamos eso a... también. Sí, sí, de eso iba a hablar acá. Es bendición tras bendición, infaltable, inclaudicable, constante, abundante, que fluye. Y entonces acá es cuando tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, eh, preguntarnos, ¿qué es en concreto lo que recibimos? ¿Qué es en concreto lo que recibimos? Para que no nos quede como tan en abstracto, ¿no? Porque a veces decimos "y gracia sobre gracia", pero por ahí son palabras que nos resultan Claro, es un léxico que por ahí ya no se usa tanto, entonces cuesta entenderlo. exactamente, entonces se nos hace abstracto. Ahora, ¿qué es en concreto ya para nuestras realidades diarias esto que es? Exacto. Claro, ¿qué es esa gracia en concreto? ¿Qué sería? Sí. Yo creo que todo en la vida. El hecho de que amanecimos vivos, ¿no? Que viene un nuevo día, que sale el sol y que llueve y que viene las estaciones y que viene alimento. A ver,
Uno dice, sí, pero a algunos les falta alimento y a otros les abunda. Dice, pero eso no es problema de Dios. Dios está dando el alimento para todos, porque falte para algunos es problema nuestro, de nuestra avaricia, exactamente, nuestra avaricia, pero Dios siempre lo está dando continuamente. Siempre la gracia, si nos pudiéramos, si nos pusiéramos nosotros a enumerar o a identificar más bien las cosas este, que nos vienen de Dios, creo que nos quejaríamos menos. Si realmente nos apropiáramos de ese gracia sobre gracia, nos quejaríamos menos. A ver, Te confiaría más. obviamente, claro, exactamente, exactamente, porque claro, la gracia siempre está fluyendo. Y entonces en ese sentido, al hablar, por ejemplo, sobre la justicia y todas esas cosas, estaríamos más seguros de la justicia, por ejemplo, ¿no? De predicar la justicia, ¿sí? Porque siempre la gracia es abundante. O sea, porque si no, a veces hablamos del evangelio, pero como si fuera malgelio, ¿no? No evangelio, sino como buena, no como algo que va a buena noticia, sino como algo de derrota, ¿no? Como si estuviéramos, como si estuviéramos derrotados. Y a mí eso siempre me llama la atención, ¿no? Novedades, en vez de ser buenas noticias. Claro, Muchas veces viste que se dice, bueno, tengo algo para contarte. ¿Qué te digo? ¿Lo malo o lo peor? ¿Viste? claro. Bueno, Una cosa así, y como a que, veces, a veces nos parece que a veces el evangelio. A ver, tampoco es cuestión de subirnos en la falta fantasía de que todo está bien. claro. Por supuesto que no es que todo esté bien, pues si no, tampoco tiene sentido la predicación del evangelio. O sea, Claro. si todo está bien, Entonces, ¿para hay qué? justicia y todo, y Exactamente, tampoco no, no es así. no. Predicamos el evangelio porque hay muchas cosas por mejorar. Pero justamente, ¿cuánto convencimiento, cuánto entusiasmo hay en nosotros para realmente predicar el Evangelio, ¿no? Entusiasmo, me gusta mucho la palabra. La he mencionado varias veces. Entusiasmo, ¿de acuerdo? ¿Alguien la entusiasmo? ¿Qué significa etimológicamente? Significa en, tus, os, y siasmos es algo que llega dentro de uno mismo. Es la fuerza de un Dios dentro de uno mismo. O sea, entusiasmo era lo que se entendía en los griegos como si se les metiera el dios Apolo adentro y salían así en la Ilíada y pi, 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 pi. Bueno, eso, entusiasmo es actuar con la fuerza de Dios, digamos en este caso para nosotros, adentro. Entusiasmo, o sea, como que si tuviéramos a Dios adentro. Y tener a Dios adentro nos potencia, nos anima a salir adelante, ¿no? Nos motiva. Bueno, ahí tenemos. Gracias sobre gracia. Me hace acordar del tema del por la Castor. Bueno, hermosísimo. Mira. Bueno, habría que traerlo por ahí y leerlo. La gracia y la verdad no vinieron por medio de Moisés, dice el versículo 17. Dice, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesús. O sea, no fue por la ley, no fue por el imperio de la ley, ¿sí? Como le llamaríamos a esto, a toda
la propuesta de Moisés. Sí, Moisés fue un paso en el escalón, pero fue solamente eso, un paso en el escalón. No, no, Moisés no es el objetivo, no es la cima de la escalera, es un paso en el escalón, ¿no? Un paso en la escalera. La ley se dio por medio de Moisés. El amor y la fidelidad, o la gracia y la verdad, se hicieron realidad en Jesús el Mesías, o vinieron por Jesucristo. Ese Jesús donde se hace evidente la gracia, la alegría de la gracia. A mí me gusta hablar de esto de la alegría del Evangelio, o sea, la expresión, la alegría del Evangelio. Porque si realmente no, si realmente, o sea, sería contradictorio evangelio, la palabra evangelio, que diga buena noticia, con, Tristeza. Bueno, claro, o claro, dolor. una vida, claro, una vida de derrota, una vida de tristeza. Son dos cosas contradictorias. Es decir, el evangelio nos tiene que traer alegría, alegría, la alegría de vivir, que no significa que todo esté bien, pero significa enfrentar la vida de otra manera. Evangelio. O sea, a veces usamos tanto la palabra que la banalizamos y deja de tener significado, ¿no? Evangelio, buena noticia. Te traigo una buena noticia. A ver, una buena noticia. Y las buenas noticias siempre traen alegría. La buena noticia siempre te saca una sonrisa, ¿no? O la buena noticia genera gratitud. La buena noticia, cuando a uno se le da la buena noticia, o sea, te anima, o sea, como que, ¡guau! Algo bueno me pasó, ¿no? Y te hace sentir bien. Bueno, eso es evangelio, o sea, evangelio, por eso digo, no nos tiene que mantener, cuando el evangelio está, creo que no es como para que estemos bajoneados todo el tiempo. Por supuesto que hay bajoneos en la vida, por supuesto, pero tienen que ser transitorios, si no, el evangelio es eso. El evangelio es sanador, es liberador. Es decir, la, el liberador porque la atadura de la cadena no es para siempre. Sanador porque la enfermedad ante el evangelio no es para siempre. Salvador. Cuando hay que ver las palabras de Jesús y los hechos de Jesús, ¿no? Todas sus acciones que hizo frente a las personas. Dice, Jesús se encuentra con la enfermedad y dice, bueno, la enfermedad no es para siempre. Cuando Jesús llega, dice, Jesús llega, no sé, ante el endemoniado, ¿no? El que está atado, o lo que sea. Y bueno, tiene que ser libre, porque le llegó el Evangelio, que es Jesús, la buena palabra, el buen anuncio. Ese es Jesús. Entonces Jesús llega. Hay una canción hay una canción de esas evangélicas clásicas, que no sé si ustedes se la acuerdan o no, que es muy interesante, que dice, es muy bonita, dice, Jesús está pasando por acá, Jesús está pasando por aquí. ¿Escucharon? No sé, no sé. Cuando dice Jesús está pasando por acá, por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. ¿Y cuando pasa? Bueno, no la va a cantar. Pero ese era un corito que se cantaba, digamos, lo cantaba en esa iglesia antes. Y
y da. No es que te, no, o sea, no es que te lleve a vivir una falsa alegría, pero sí a concientizarnos que la presencia de Jesús es transformadora para bien, que no es mágica, porque esa es la otra cosa. Pero, bueno, es mágico. No, 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 no es mágico, pero nos llena de esperanza, nos llena de alegría, ¿sí? Nos transforma, porque el paso de Jesús siempre es transformador, siempre es transformador. Donde Jesús pasaba, donde Jesús llegaba, algo ocurría. Algo ocurría y ocurría para bien. Bueno, ahí lo tenemos. Gracia sobre gracia. Dice, con Moisés, cuando con la ley de Moisés no había eso, ¿no? Pero con Jesús sí, con la presencia de Jesús se hace evidente la gracia. En Jesucristo aprendemos a vivir no por la ley, sino por el amor. Y acá viene otra vez otra de las frases que a mí me gusta, que me gusta para mí mismo, que la aprendí hace mucho tiempo. La asimilé, digamos, para mí mismo. En Jesús no actuamos por recompensas ni castigos. No esperamos cielos ni le tememos a infiernos. Si hay un cielo, bárbaro. Pero si no lo hubiere, ¿qué importa? ¿Sí? Actuamos por amor. Abrazamos el Evangelio de Jesús por amor, sin esperar nada a cambio. Porque si no, cuando seguimos a Jesús por las promesas, a mí me llama la atención que antes le vendían promesas a uno, ¿no? Había unos papelitos y uno sacaba la promesa, Sí. la promesa. Lo sigo haciendo. ¿Ah, sí? ¿Vos sacás la promesa? ¿Cómo se llamaba? Guillermo Delfino te venía. Sería. La promesa. El caso es que a mí, yo tengo un problema con las promesas, porque a veces por ahí le mete uno una falsa expectativa y no se cumple. Y bueno, ponele que uno dice, bueno, no sabe decepcionar por eso, pero hay gente que cuando llega seguido por la promesa y cuando la promesa no se le cumple, abandona, ¿no? Abandona. Eh, este, ¿Cómo también. claro, cuando a veces llegamos, por ejemplo, ahí en el Evangelio de Juan está, por ejemplo, el texto del capítulo 6 de la multiplicación de los panes, ¿no? Que ellos van esperando algo a cambio. Quieren seguir y quieren proclamarle rey en el Evangelio de Juan a Jesús. Después de la multiplicación de los panes, le quiere proclamar rey. Y él dice, no, de ninguna manera, ustedes me siguen Beneficioso. por el pan, o sea, están esperando algo a cambio. Dice, no, o sea, dice que se fueron un montón. Y entonces Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? La puerta está abierta para que se vayan. Y entonces viene una frase que me parece hermosísima ahí, de las frases hermosas del Evangelio que dice la respuesta de Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿No? ¿A quién iremos? Pero eso se puede proclamar únicamente cuando realmente estamos convencidos que podemos seguir a Jesús pase lo que pase y que ese seguimiento es voluntario, por amor, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, ¿no? Es decir, otra vez, por eso a mí la cuestión del cielo, del infierno, de cosas por allá, primero que no sabemos nada Nada. Son de... conjeturas. Exactamente, lo único que sabemos humanamente es hasta cuándo nos morimos. Claro, tal cual. Y de ahí para allá, Probable, digamos. ahí para allá no sabemos nada, nada. Ni la luz del túnel. No, ni nada casa. Exactamente. Entonces, si hubiera un cielo, Claro, como era el suegro, que hablaba de la luz del túnel. si hubiera un cielo, genial, ojalá que haya, ojalá que haya.
Y sí, pero bueno, ya lo sabremos. Ya Pero es que la tercera, Esto Claro, ya es un condominio, digamos. claro. Bueno, ¿Qué llave te toca a vos? Es departamento, claro. entonces, esto es lo que nos separa de la ley de Moisés, ¿no? Porque la ley Se hace trae para tener una recompensa exactamente o un castigo. o un castigo, claro, ¿Eh? En cambio, dice, en cambio con Jesús ya no es así, claro, claro. ya no es así. Es, es gracia y verdad. Como dice, o sea, el texto, o sea, es impresionante, como dice, ¿no? Con Moisés vino la ley, otra vez, premios y castigos, a través de la ley. Pero con Jesús ya no es así, ya no es premios y castigos, es amor. Abrazamos el seguimiento de Jesús por amor, no esperando premios, no esperando bendiciones. ¿Por qué nos esperamos? Porque siempre llegan, siempre están, porque además tus pecados fueron al fondo del mar. también. Y Y llegan aunque vos no hagas nada. O exactamente, sea, porque es de el sol, gracia sobre gracia. el sol, todo Todo, recibimos. todo, exactamente. La verdad es que a veces uno agradece a Dios, suele uno agradecer a Dios por las cosas extraordinarias, ¿no? Claro, Pero lo ordinario, el milagro verdadero, el real milagro no está en lo extraordinario, sino en lo en cotidiano. lo cotidiano. Ahí está. Y ahí está la presencia de Dios siempre, 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 siempre. Pero claro, como es tan cotidiana, este, a veces la perdemos de vista. Pero este, ahí está. Yo creo que una vida de gratitud es una vida que nos lleva a reconocer lo cotidiano continuamente. Bueno, seguimos, porque esto no termina acá, ¿eh? Entonces, otra vez, con Moisés seguimos, el seguimiento es por premios y castigos. En Jesús, el seguimiento es solamente por amor, sin esperar nada a cambio. El creyente mira alrededor de sí mismo y ve la gracia de Dios en todo, ¿no? El hecho de que estemos acá sentados es gracia de Dios. ¿Eh? Y si estuviéramos en otra parte, también era gracia de Dios. Si estuviéramos, no sé, entonces ya digo, a veces cuando uno se acuesta en invierno, se acuesta y está la cama calientita, digo, o sea, no sé, a mí me da una satisfacción de decir, gracia de Dios, ¿no? También pienso por ahí, digamos, las personas que no tienen dónde dormirse y es que para ellos no hay gracia, también hay gracia de Dios. El problema es otra vez el humano, nosotros como humanos que hemos hecho que para unos haya cama y para otros no, ¿no? Que para unos haya alimento y para otros no. Pero para todos está la gracia de Dios. Eh, el creyente ve necesidades, pero ve también gracia para sobreponerse a ellas, ¿no? O sea, no solamente se queda la necesidad, ve injusticias, pero también ve los medios para que triunfe la justicia, porque es gracia sobre gracia. Entiende que la gracia es abundante y que a pesar de la injusticia hay esperanza, hay posibilidades. La gracia sobre gracia no se relega a lo meramente espiritual, ¿no? Por eso decía yo antes que está bueno también pensarlo en lo concreto, ¿no? La gracia sobre gracia no se hace visible, la gracia sobre gracia se hizo visible en el logos, la palabra hecha carne, hecha ser humano, hecha Galileo, hecha hijo de Nazaret, ¿no? Ahí estaba la gracia sobre gracia. Es decir, gracia sobre gracia, no necesitamos la abundancia del Imperio Romano para gracia sobre gracia. La gracia sobre gracia se manifestó en uno de los seres humanos más vulnerables de la Tierra. ¿Eh? O sea, como para decir, para hacer las cosas no necesitamos
haber nacido en cuna de oro, sino tener la fuerza de Jesús, el entusiasmo, la fuerza de Dios dentro de nosotros. De su plenitud tomamos todos. Esa plenitud se vio en el Jesús histórico. Y de ese Jesús histórico recibimos todos. ¿Qué recibimos del Jesús histórico? ¿Cuál es la gracia abundante que recibimos de Él? ¿No? Sobre todo Jesús vino a hacernos conscientes de muchas cosas. A hacernos conscientes de la fe que cada uno tiene. El potencial que cada uno tiene. Por eso le dice a cada uno, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿No? O sea, vos podés salir adelante. Tu fe te salva. Podés hacerlo. Yo pensaba cuando dijo eso Jesús, cómo corrió de lo milagroso a la persona. Exactamente. Exactamente. No es lo mágico que Jesús haga, sino decir, vos lo podés hacer. Vos tenés los mecanismos para salir. Tienen la fe que tengan, lo mismo usó para decir a los discípulos. Claro. Si ustedes tienen fe, harán esto y más. Y le dice, y si tuvieras fe, ¿cómo? Un grano de mostaza, o sea, así de chiquita. O sea, si tenés esto así de chiquito, se puede volver grande. Ahí es donde volvemos otra vez a la pequeña luz que puede haber en las personas malas que consideramos mal, ¿no? O sea, en realidad hemos cambiado la expresión. Las personas que hacen el mal. Esa pequeña luz, como un grano de mostaza, puede crecer, ¿sí? Y lo mismo, esa pequeña fe, como un grano de mostaza, puede crecer. Bueno, y ya para ir terminando, Jesús vino a hacernos conscientes de que Dios está presente actuando a través de cada uno de nosotros, ¿no? Esa es la gracia sobre gracia, ¿no? Decirte, bueno, ¿cómo es que se manifiesta? Haciéndonos conscientes. Conscientes de que podemos contribuir a aliviar los sufrimientos humanos, conscientes de que podemos contribuir al mejoramiento del mundo, conscientes de que podemos ayudar a otros a mejorar y también conscientes de que podemos mejorar nosotros mismos, ¿no? El Jesús que vivió en Nazaret, esto me llama mucho la atención y siempre hay que recordar el Jesús de Nazaret, de Nazaret. El Jesús de Nazaret actuó con lo que tenía a mano. Eso es importantísimo. No necesitó grandes recursos no, actuó con lo que tenía a mano. Y eso es importantísimo para el Evangelio. Para no sentir que no, para no creer que no somos capaces de hacer nada. Sí podemos hacer mucho. Con lo poco que tenemos a mano. El pobre de Nazaret hizo mucho. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Recibimos vida para dar vida, sustento para dar sustento, palabras de esperanza para dar palabras de esperanza, inspiración para dar inspiración, fuerzas para dar fuerzas, bondad para dar bondad. Bueno, no sé si ustedes tienen algo para agregar, ya que yo he hablado un montón. En todo caso, siempre pueden hablar, ¿eh? Cuando... Bueno, para el domingo que viene, si quieren anotar, ¿vale? Para reflexionarlo, Dale. Dale. reflexionar sobre el a Dios nadie le dio jamás. Ese sería digamos, el domingo que viene. Hoy fue gracia sobre gracia, ¿no? O de su plenitud tomamos todos, que sería lo mismo. Bueno, queridos y queridas, ha sido un placer, como siempre. El domingo que viene nos veremos por este mismo canal. No dejen de asistir presencial. Igual es bueno. Dejo de grabar.